Bueno, este vídeo lo dirijo a mí misma y a todas las personas que cada vez que van al trabajo quieren morirse. Yo, como a la mayoría de personas nacidas en los años 90, crecí consumiendo una cultura audiovisual en la que los personajes principales terminaban en las películas con un trabajo súper cool o montando su propia compañía. Y tenían como recompensa no solo el salario que recibían al final de mes, sino también el éxito, el reconocimiento e incluso el sentido de la vida que les daban estos trabajos. Porque ese curro no solo servía para pagar la comida y poner un techo sobre la cabeza, sino que especialmente servía para poner en práctica todos los talentos naturales y capacidades de nuestro personaje principal. Y al final, el personaje hacía lo que le gustaba, a lo que estaba destinado, para lo que había nacido, y entonces realmente no trabajaba un solo día de su vida. Y hasta hace un año yo me había creído totalmente esa historia. Con el trabajo cool y una gran historia de talento, sacrificio y éxito que me había llevado desde la minúscula y asfixiante Cuenca hasta la ciudad de París, y una eventual probabilidad muy real de tener 7 cifras en el banco sin contar decimales. No se me interprete mal, nunca llegué a creerme eso de que el trabajo fuera a hacerme libre, ni que todos mis talentos convergerían en mi trabajo perfecto donde me sentiría feliz y realizada todo el rato. Como todos, soy una persona con profundos fallos y deficiencias, mediocre en muchos sentidos y que es capaz de sentirse en la cima del mundo por organizar un jodido spreadsheet y al día siguiente solo querer comer ganchitos en la cama viendo telebasura. Pero sí que mi trabajo me aportaba un cierto sentido de la dirección, una significación en mi vida porque era la voz consultora. Tenía mi propio equipo con un par de técnicos a mi servicio en India. Mi jefe desde Londres confiaba en mí y no me microgestionaba, y tenía clientes internacionales muy conocidos. Además, disfrutaba de un trabajo muy técnico con muy poca visibilidad que, si me ponía a tope, me permitía facturar 8 horas de trabajo cuando en realidad había hecho 3 o 4 y dedicarme las 5 horas restantes a ver Netflix, dar chapas en Instagram y estudiar la que es mi tercera carrera. Disfrutaba del teletrabajo desde 2017, cuando casi nadie lo había probado y era la envidia de todos. Y además viajaba constantemente a costa de la empresa. En resumen, un trabajo que cuando hablaba de él a la gente me decían: ¡wow! ¡Qué cool! ¿Y no puedes conseguir que me contraten a mí? Pero, en verdad, mentiría si dijera que no he considerado morirme delante de ese ordenador más veces de lo que lo he considerado en ningún otro lugar. Porque la realidad era que ese trabajo que era envidiado por muchos, en el que era exitosa, recibía reconocimiento, me permitía tener mucho tiempo libre y me pagaba muy bien, me hacía profundamente infeliz. Y ello era en parte porque tenía en mi cabeza la naturaleza del trabajo profundamente idealizada. Conseguir un trabajo exitoso como este era justamente lo que me había sacado de mi ciudad-pueblo, motivado para memorizar tantísima información salida de gordos libros insufribles escritos sobre papel de fumar y aguantar mis trabajos de mierda por el salario mínimo. Y una vez conseguida la meta final, todo era una puñetera decepción. Pero he ahí del kit de la cuestión. Todo lo que había absorbido en tantísimas películas y series, de ese trabajo perfecto y exitoso que te daba dinero, felicidad y que te definía como persona, era mentira. Porque tu trabajo no puede ser todo en tu vida. En el mundo de hoy, muchas veces nuestros trabajos pueden llegar a significarlo todo en nuestro día a día. Cuando conocemos a alguien nuevo, una de las primeras preguntas es ¿a qué te dedicas en la vida? Hacemos ghosting a gente en Tinder según el trabajo que tienen. Cuando preguntas al vecino por la escalera cómo está, te responde que esperando el viernes por la tarde para que llegue el fin de semana. Pero esta es la cosa. Cuando tu trabajo se convierte en todo tu mundo y en todo lo que ven los demás de ti, eres la persona más guay si tienes un trabajo guay. Tus victorias laborales te hacen un ganador y tu cuenta bancaria el 1 de cada mes da un valor no solo al tiempo y energía que pasas dando el callo en el curro, sino a ti mismo. Y eso debería valer, ¿no? Ellos tenían unos trabajos geniales y eran súper famosos y exitosos ganando millones. Deberían ser felices, ¿no? ¿Por qué no son felices? Porque obviamente no. Porque nuestro trabajo no es nosotros. Y no podemos, ni especialmente debemos, esperar que lo sea. Porque si cómo ganamos el dinero que nos sirve para sobrevivir en el sistema sociopolítico que vivimos es lo más importante sobre nosotros y nuestros éxitos profesionales nos definen como persona, entonces nuestros fallos en el trabajo, las pérdidas de clientes, la falta de ascenso o un despido nos convierten en un fiasco, en perdedores, en nada. Y este es el sentimiento en el que estuve atrapada meses, casi años, en el que la perspectiva de perder mi trabajo o dejarlo iba a suponer que me iba a perder a mí misma, mi valía como persona, a convertirme en nada y un ser irrelevante. Sentimiento que se veía reforzado por la vorágine consumista y de monetización de todos nuestros esfuerzos y por la opinión de mis padres, amigos y conocidos que o me decían que mi trabajo era súper guay o que bien aguantar ahí porque como me pagan bien y no hago mucho, pues
¿Por qué no? Tu trabajo no te define, no te da tu valor. La persona que eres no es solamente lo que está escrito en tu currículum o lo que sale en tu LinkedIn. Para mí ahora, sinceramente, la situación ideal es un trabajo que toleres, que pague las facturas y que esté lo bastante bien para que no te haga querer morir, pero no lo bastante guay ni que exija tanto para que sea el punto sobre el que pivota tu vida. Y esto lo veo solo ahora. Cuando acabo de comenzar esta nueva y bizarra etapa de mi vida, en la que no trabajo ni se sabe cuándo podré hacerlo por cuestiones de mi visado en Estados Unidos, tengo mis necesidades básicas y mucho más cubiertas gracias a mi pareja Matías, y puedo hacer lo que me gusta y cuando me gusta, pero no gano ni un euro ni soy productiva. Y eso no me hace ni menos válida ni menos persona. No estoy perdida ni estoy perdiendo el tiempo, porque no soy mi trabajo. Por eso ahora cuando me preguntan qué es lo que hago en la vida, digo que soy persona, sin ningún tipo de explicación ni de consideración. Quizás porque no tengo nada mejor que decir, pero esta afirmación viene de un profundo viaje personal en el que ha habido muchísima frustración y muchísimas lágrimas corriendo por estas mejillas. Y escucha por favor si eres una de esas personas que cada vez que va al trabajo quiere morirse. Que sepas que no estás sola, que nos pasa a muchas personas. Y que si tienes un colchón de ahorros que te permita tener techo y comida, dejar un trabajo que te hace infeliz es la mejor decisión que puedes tomar. Así que nada, hasta que pueda trabajar, soy persona y señora de mi casa. Monto muebles, paso la escoba, cocino, leo, veo pelis y hago vídeos. Gracias por escucharme, suscríbete y comparte.